Oremos. Padre Celestial, quiero encomendarte de manera muy especial a mi hermano Helber. Llévalo con tu bendición donde quiera que vaya. Dale tu gracia de que nunca se olvide del gran beneficio de la salvación que Cristo ganó en la cruz para él. Ayúdalo en todo lo que vaya a hacer. Prospéralo en el alma y en el cuerpo. También te ruego, Señor, por Juan José, quien ha regresado a Bogotá para seguir sus estudios, y a todos los hermanos que están ausentes, que tu gracia y tu bondad y tu misericordia los asistan. Y Señor, ahora que vamos a hablar de tus cosas, de los asuntos del reino, a proclamar tu bendita palabra, que tu Santo Espíritu nos ayude, nos guíe, nos abra el entendimiento y el corazón, y que a mí, oh Dios, el Santo Espíritu me permita solo decir lo que tú quieres que mis hermanos escuchen, solo tu palabra. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Yo no sé si es el sonido o es mi voz, pero hoy me siento como raro. No me escucho bien. Y una de las cosas que me ayuda a mí es cuando me escucho bien. Eso me ayuda mucho. ¿Ustedes están oyendo bien todos? Ok, muy bien. Eso es suficiente. Vamos a iniciar este sermón con un cántico de Navidad. Acabamos de celebrar Navidad. Y el cántico de Navidad que quiero, con el cual iniciemos hoy, está en Lucas capítulo 2, versículo 14, si lo quieren mirar en su Biblia. Es un versículo muy conocido. Cuando el Señor Jesucristo nació, hubo una gran fiesta en el cielo. Lucas capítulo 2, versículo 14. Y una multitud de ángeles cantaron, y cantaron delante de unos humildes pastores. ¿Qué era lo que decían? Decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Hoy vamos a hablar de esa buena voluntad de Dios para con nosotros los hombres. Porque en asuntos de salvación solo entra a jugar un papel importante y protagónico la buena voluntad de Dios. Ya hoy el hermano John nos recordó cuán malos somos y cuán inútiles somos para las cosas espirituales. Y esa es la segunda verdad que usted debe creer y debe tener muy cerca en su corazón. Usted es pecador. Usted no tiene la posibilidad de ir al cielo, ni yo tampoco. Solo podemos llegar al cielo por la buena voluntad de Dios para con nosotros. Y esa buena voluntad de Dios para con nosotros está encarnada en Cristo Jesús. Por eso el cántico de los ángeles cuando el Señor nació. Y vamos a mirar en la Biblia cómo esa buena voluntad de Dios la podemos ver en muchos y muchos versículos, sino en todos. Vayan a Romanos 8. Romanos 8.
Y ponga los ojos en el versículo 26. Hermano, usted no solamente es pecador, usted no solamente está imposibilitado para cualquier cosa buena, para cualquier relación con Dios, sino que usted no sabe orar. Yo tampoco. Nosotros oramos, pero en verdad no sabemos cómo hacerlo. Mire lo que dice el versículo 26. Dice, y de igual manera, el Espíritu, y ese Espíritu está con mayúscula. ¿Sí? ¿Su Biblia está lo mismo que la mía o no? Si está con mayúscula significa el Espíritu Santo. Y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo, Espíritu con mayúscula, intercede por nosotros con gemidos indecibles. La buena voluntad de Dios, el buen deseo de Dios de ayudarnos. Usted cuando ora tiene que estar convencido y convencida de que el Espíritu Santo está acomodando su oración a lo que el Padre quiere oír. Porque no sabemos cómo. Casi todas nuestras oraciones son un pliego de peticiones. Señor, dame, Señor esto, Señor lo otro, Señor por aquí, Señor por allá, Señor por esto, Señor por lo otro. Y pida, y pida, y pida, y pida, y pida. Yo les pregunto una cosa. ¿Cuándo escucharon al Señor Jesucristo pidiendo cosas? Cosas materiales. Señor Jesucristo nunca dijo, Señor, dame una casa. Señor, dame un burrito para no andar tanto a pie. Las oraciones del Señor Jesucristo, las oraciones del apóstol Pablo, las oraciones bíblicas, todas tienen que ver con la vida espiritual. Todas tienen que ver con la íntima voluntad del Padre. Nosotros no sabemos cómo orar de esa manera. Por eso el Espíritu Santo, en la buena voluntad de Dios, nos ayuda para que nuestras pobres oraciones se conviertan en oraciones en la voluntad de Dios. Por eso es que usted pide una cosa y Dios le da otra. Pero Señor, esto no era lo que yo pedía. Yo quería, era un Toyota Hilux, para quitarle los plásticos. Y usted me manda un Chevrolet del año 63. ¿Por qué Dios no le concede a usted todo? Porque Él sabe lo que le conviene y porque el Espíritu Santo pide lo que realmente usted necesita. Estoy hablando de cosas materiales, pero la oración tiene que ver todo con cosas espirituales, porque el principio bíblico es muy sencillo y ustedes lo saben. Buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Versículo 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Estoy hablando de la ayuda de Dios a nosotros, la buena voluntad de Dios para con nosotros. Y vamos a entrar en el tema poco a poco. Ahora vamos al versículo 28 que le encanta a mucha gente. Este es uno de los versículos favoritos de muchas personas. ¿Qué dice el versículo 8:28? A ver, todos. Y sabemos que los que han...
Ustedes saben que yo amo mucho la versión Reina Valera del 60, porque para mí y para muchos otros, la versión Reina Valera del 60 es lo que más se acomoda al original de la Biblia. Tiene defectos. Por ejemplo, no me gusta la traducción de este versículo. ¿Por qué no me gusta la traducción de este versículo? Porque pareciera que el sujeto de la oración son las cosas. ¿Quiénes son las que ayudan a bien? Según esta traducción, las cosas. Pero ahí dice, todas las cosas les ayudan a bien. Como está escrita la frase, el sujeto son las cosas. Claro, ustedes son teólogos y ya me están diciendo, no, pero eso no es así. Claro que no es así. Yo me fui a consultar otras versiones de la Biblia. En la nueva versión internacional me gusta más la traducción. ¿Qué dice en la nueva versión internacional? Dice lo siguiente: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien. Ahora sí, el sujeto de la oración tiene que ser Dios. El que dispone todas las cosas para bien de aquellos que lo aman es Dios. Dios nuestro Señor, Él es el del poder, Él es el que puede hacer el bien, Él es el que tiene la buena voluntad para ayudarlo. Es más, es el único. No hay otro que tenga buena voluntad para ayudarlo. Si los hermanos en la iglesia le han mostrado amor y le han mostrado buena voluntad para ayudarlo, es porque es obra de Dios en ellos. ¿Cuál es la tendencia nuestra? El egoísmo. Está muy necesitado, trabaja, amigo. Porque eso sí les encanta el versículo de Pablo. El que no trabaja, que no coma. Pero es que a veces la gente no encuentra trabajo. A veces la gente quiere trabajar, pero no encuentra dónde. No encuentra cómo. Realmente hay gente necesitada. Pero yo les quiero decir, el único que les puede ayudar de buena voluntad es Dios, nuestro Señor. Por eso el Salmo dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Y ese versículo está muy cerquita del otro. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Por qué? Porque hay buena voluntad de Dios para los que lo aman. Entonces dice la versión nueva internacional, dice, Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Esa traducción hace el sujeto de todo a Dios. Y me encanta por eso, porque esa es la verdad. Es Dios el que llama. Es Dios el que hace que todas las cosas le sirvan bien para los llamados. Y es Dios quien se ama a sí mismo a través de los llamados. Vamos al versículo 29. Ayúdenme. Vamos hasta la palabra conoció. Hasta ahí nomás. Vamos todos. Pare ahí. Vamos despacito porque es que esto es muy importante. Ustedes no saben cómo me he gozado yo leyendo esto. A los que antes conoció. Antes. Yo no sé ustedes qué entienden con eso de antes. Porque hay una tendencia tremenda a pensar que Dios lo conoce a usted en el momento en que usted se convierte. Hay una tendencia a pensar que Dios lo conoce a usted en el momento en que usted dice, me arrepiento. No, Dios te conoció desde antes. Todavía no hemos llegado allá. Desde antes. Por eso, mi querido hermano, en la salvación usted no tiene nada que ver con eso.
porque eso fue hecho antes. Antes de que usted pudiera hablar, antes de que usted pudiera pensar, antes de que usted pudiera actuar, decidir, antes, usted fue conocido. ¿Y sabe esa palabra conocer aquí en este texto qué significa? Dice, a los que antes amó íntimamente. Conocer en la Biblia significa amar íntimamente. Y una cosa les hago notar. Aquí está diciendo que Dios ama íntimamente personas, no cosas. ¿Por qué? Porque algunos dicen, sí, claro, Dios escogió a los que sabía que iban a responder. No es asunto de presciencia. Aquí no está diciendo que Dios conoce conversiones, que Dios conoce virtudes, que Dios conoce bondades, que Dios conoce... Ahí no está diciendo eso. Está diciendo que conoció personas. No fue que el Señor conociera la virtud del pastor Leonel. Y no fue que él conoció, dice, Leonel un día va a oír el evangelio y lo va a aceptar eso. No. Él conoció a Leonel. Conoció a Nicolás, a Valentina. Conoció a Jaime, conoció a Pedro. Es decir, los amó íntimamente, muy cercanamente. Pongan los ojos ahí en el versículo otra vez. Y continúa diciendo, también los predestinó. A ver, todos. También los predestinó. A ver, un poquito mejor. También los predestinó. ¿Qué quiere decir predestinó? Gracias, Camilo. Si le pones un poquito de más brillo, te agradezco. También los predestinó. ¿Qué quiere decir predestinar? No, hombre. No quiere decir escogido. Él escogió para predestinar. Él predestinó a los escogidos. Son dos cosas distintas. Predestinar quiere decir establecer su destino con anterioridad. Tu destino está escrito desde la eternidad. Esta mañana yo nos hablaba de la muerte, nos asustó, ¿no? Entró asustándonos. Y yo cada rato le digo a la doctora Gigliola, el fin de su paciente va a ser muerto. Cuando conversamos así sobre cosas, enfermedades, digo, el fin de su paciente va a ser muerto. Porque es lo más seguro que tenemos, ¿no es cierto? Pero aún el día de su muerte está escrito. Ni un minuto antes, ni un segundo después. Y ahí sí, como dijo John, no hay nada que hacer. Cuando es y punto. Bien, también los predestinó, les fijó el destino final. Espero que vaya yo lo suficientemente despacio para que esto quede bien entendido. Les fijó el destino final. ¿Y cuál fue ese destino final? Ahí está en el versículo. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cuál es el destino final de todos los escogidos de Dios predestinados? ¿Cuál es la predestinación? Que sean como su Hijo. Buena voluntad de Dios. El deseo de Dios de ayudarnos. Dios siempre en función de servir. ¿Por qué? Porque quiso.
sin ninguna condición. Si el Señor llega a poner condiciones para la salvación, ninguno de nosotros pasa. Yo no sé si Juan Carlos Bello cree de todo corazón que él está llamado a ser semejante a Cristo. Óigame bien, no es que Juan Carlos tenga que trabajar para ser semejante a Cristo, es que Dios lo hace así, desde antes, desde la eternidad. La gran diferencia entre el mundo católico romano y nosotros los protestantes es que los católicos romanos se ganan el cielo. A nosotros nos lo regalan. Pero no porque seamos orgullosos o prepotentes o soberbios, sino porque eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, usted no es capaz de ir al cielo. Usted no tiene cómo ir al cielo. Tienes que reconocer tu imposibilidad y aceptar que la salvación es el más grande regalo de la buena voluntad de Dios para con los hombres. ¿Y cuándo sucedió eso? Desde antes. Oiga, esta teología es tan sólida y es tan firme, lástima que a casi nadie la cree, pero es tan sólida y es tan firme que esto nos da bases para hablar de la familia desde el punto de vista de Dios. Porque nuestros hijos estaban en la mente de Dios desde antes, en la eternidad. Y esto nos da base para hablar de muchos aspectos de su vida cristiana, de su vida de fe. ¿Qué tuvo usted que ver con su salvación? ¿Qué tuvo que ver usted con el hecho de creer? ¿Por qué está usted aquí hoy? Porque esto fue determinado desde antes. Dios no improvisa. Dios no es un ser descuidado que va caminando por ahí y se le apareció Sebastián. Ay, Sebastián, ¿dónde estabas tú que yo no te había visto? No. Sebastián ha estado en la mente de Dios desde la eternidad. Tenemos que meternos en la cabeza que Dios es Dios eterno, no está sujeto al tiempo ni al espacio. Los actos nuestros son de tiempo. Lo que ha sucedido en la esfera de lo humano está sujeto al tiempo, pero lo divino no. Lo divino no. Y ahí es donde entra su fe a jugar un papel importante. Usted tiene que decidir si va a creer, si Dios ya hizo lo que dijo que hizo. ¿En verdad Dios me conoció? Dios me amó íntimamente, ¿verdad? Sí. Lo creo. Y no solamente me conoció, sino que me predestinó para ser igual a su Hijo. Eso es verdad. Hermanos, hay mucha gente que dice que no. Hay mucha gente que dice que eso no venden tanto, eso no regalan. Pero ese es el puro evangelio. El puro evangelio. Usted y sus hijos estaban en la mente de Dios desde la eternidad, antes de que el mundo fuese. Todos los escogidos de Dios estaban antes,
de la fundación del mundo. La expiación de nuestros pecados se hizo desde antes. Se consumó con la muerte de Cristo en el tiempo, pero está hecha desde la eternidad. Entonces también los predestinó, Romanos 8, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Oigan bien esa palabra, primogénito. Primo, primero, génito, engendrado. Jesucristo es el Hijo engendrado de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y Jesucristo? Que nosotros somos adoptados, Él es engendrado. ¿Y cuándo lo engendraron? ¿Cuando nació de María? No, en la eternidad. Dios siempre ha tenido un Hijo eterno. ¿Qué pasó entonces con María? Tomó humanidad. La Nueva Versión Internacional me encanta también para el versículo 29. ¿Sabe cómo dice la versión internacional, Nueva Internacional? Dice, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó. Oigan bien lo que dice, los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. A mucha gente no le gusta la doctrina de la predestinación. Es más, la maldicen. Pero ¿cómo le cae a usted el hecho de que usted esté predestinado por Dios desde la eternidad para que sea semejante a su Hijo? ¿Cómo le suena eso? Que Dios no está mirando sus defectos ni sus pecados, ni le está poniendo condiciones, sino que simplemente dice, yo quiero que tú seas como mi Hijo. Por el puro afecto de la voluntad de Dios. Por eso le digo a las esposas, cuando tienen esa rabiecita con los maridos, y cuando viven como medio inconformes con esos langarutos, que retrocedan un poquito el pensamiento y piensen que están hechos a la imagen de Jesucristo. Si tuviéramos eso por cierto nosotros todos los días y nos miráramos de esa manera, nos amaríamos más. ¿Hay alguien aquí en la iglesia que le cae a usted un poquito maluco? Que no es mucho de su agrado, que le fastidia. Vuélvalo a mirar. No lo miren ahorita, no. Vuélvalo a mirar. Regresen la historia y piensen de él o de ella que está hecha a la imagen de Cristo. Cuando el Señor Jesucristo dijo, habéis oído, no matarás. Pero yo os digo que el que se enoja con su hermano, el que lo insulta, le dice raca o cretino, estúpido, ya lo mató. Es que el valor de su prójimo es muy alto. ¿Sabe por qué? Porque su prójimo está llamado a ser como Cristo. Porque el Señor Jesucristo en el último día, el día del juicio final, le va a decir a los condenados, id malditos al fuego eterno, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber,
Estuve en la cárcel y no me visitaste. Estuve enfermo, tampoco te inmutaste. ¿Y qué le van a preguntar los malditos? Ay, Señor, ¿y cuándo lo vimos a usted en esas? Yo nunca me di cuenta que Jesús de Nazaret estuvo en la cárcel de Villavicencio. ¿Y qué le va a contestar el Señor? Lo que hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí me lo hiciste. Y si quieren ir al Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento dice que el que le da al pobre le presta a Dios. Imagínense la buena voluntad de Dios para con nosotros, que nos creó a su imagen y semejanza en la persona de Cristo. Pasemos un momentico a Efesios, capítulo 1. Todavía me quedan unos minuticos, bastantes. Efesios capítulo 1. Por favor, hermano Ricardo Vanegas, con su voz potente, léame el versículo 4 y el 5. Efesios 1, 4 y 5. Gracias, Ricardo. En esos dos versículos está toda la Biblia. Toda la Biblia. Dice, nos escogió. Pretérito perfecto. Pasado perfecto. Un hecho continuo consumado. Nos escogió. Y nos escogió en Cristo. Oigan bien, en Cristo. Antes de la fundación del mundo. Para que fuésemos santos y sin mancha. ¿Quién es el único santo y sin mancha? Cristo. Por eso Dios nos tiene que hacer como Él, porque si queremos estar en su presencia en el cielo, necesitamos ser santos y sin mancha. Dice la palabra de Dios que al cielo no va a entrar nada inmundo. Como Cristo. Ese es su llamamiento. A eso lo han llamado. ¿Usted cree eso? Yo oigo por ahí un amén. Solo uno. Los demás yo no sé qué contestaron en su corazón. Pero si es el amén, su vida cambia. Su vida cambia. Si no crees esta dinámica, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, ¿por medio de quién? De Jesucristo. ¿Y por qué? Por el puro afecto de su voluntad. Es decir, para decirlo decentemente, porque quiso. Porque escogió a Henry. Porque quiso. No hay nada más que explicar. Él es soberano. Si Dios no hubiera escogido a Henry, Henry sería el diablo que hizo en Navidad aquí, ¿no es cierto? Muy buen papel, buen actor. Buen actor. Cualquiera de nosotros, si no hubiésemos sido llamados, si no hubiéramos sido traídos por la obra de Cristo, por el plan de Dios, por el llamamiento, por la predestinación, seríamos peor que el diablo.
No hubo gracia para el diablo. Para nosotros sí. Y por eso será terrible la condenación de los que rechacen la gracia de Dios, la buena voluntad de Dios. Ese deseo amoroso de Dios de ayudarte, de estar contigo, de hacer que todas las cosas te sirvan para bien. Yo hablo mucho de mi madre, ¿no? Y poco de mi padre. Y eso tiene su razón de ser. Las madres antiguas vivían al pie de sus hijos, o por lo menos la mía, yo no sé. Mi padre andaba en sus negocios. Y él era el macho de la casa. Yo tuve horas de diálogos con mi madre. Y yo le cuento a mis hijas que en muchas madrugadas, yo ayudándole a moler las arepas a las 4 de la mañana. Porque a esa hora se levantaba mamá a moler las arepas para el desayuno, para el almuerzo y para la comida. Porque había arepa al desayuno, había arepa al almuerzo y había arepa a la cena. Y yo soy bayuno, pero con barriga de paisa. Y muchas veces mezclamos la masa de las arepas con la sal de las lágrimas. Mi madre me decía, Leonel, no hay mal que por bien no venga. Ahora que conozco la Biblia, digo yo, claro, porque Dios encamina todas las cosas para mi bien. Aunque yo no lo vea en el momento. ¿Cómo puede ser para bien que yo tenga papilomas en las cuerdas vocales? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero hay una razón de bendición que Dios conoce en eso. Yo no, pero Él sí. Así todas las cosas que le pasan a ustedes. Si les llegan y ustedes son creyentes, tengan la firme convicción de que es para su bien, porque esa es la forma como Dios quiere tratarte. La buena voluntad de Dios para contigo, porque eres su amado íntimo, porque eres su escogido, eres su llamado, eres su predestinado. Vamos rápidamente otra vez a Romanos 8. Porque no quiero dejar una ideita fuera del tintero. Versículo 30 en Romanos 8. Por favor, todos, vamos. Y a los que predestinó, tremendo versículo, otra vez la Biblia ahí, toda completa. Todo el plan de Dios en un solo versículo. Pero voy a detenerme en el primer llamó. Y a los que predestinó, también llamó. Que Dios, hermanos, el llamamiento de que estamos hablando en Romanos 8 no es el llamamiento universal que se le hace a todos los hombres con el Evangelio. No estamos hablando de ese llamamiento. El llamamiento de Dios es universal para todos los hombres con el Evangelio. Por eso es que unos lo aceptan y otros no. Unos lo reciben y otros no. Porque ese es un llamamiento universal. Aquí estamos hablando de un llamamiento particular. A ustedes no les pasó lo que me pasó a mí con el versículo en Mateo 22, 14, que yo no lo podía como entender ni digerir. Yo decía, ¿cómo así? ¿Esto qué es? ¿Esto cómo se maneja? Mateo 22, 14, sin perder Romanos 8, ¿no? Porque 22, 14. Vamos todos, ayúdenme.
Todos. Porque... Y muchos no encontraron. Mateo 22:14, Mateo 22:14, todos, vamos ya, porque algunos interpretan ese versículo, claro, es que al infierno va mucha gente, el infierno está así, vea, sobresaturado, peor que tras el milenio, y entonces en el cielo, uno que otro. No, dice la palabra de Dios, que en el cielo habrá multitudes incontables, muchedumbres de toda raza, de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación. Muchos son los llamados. El evangelio es para todo el mundo, la proclamación del evangelio es para todo el mundo, para que oigan todos. Pero son pocos los que lo aceptan. ¿Por qué? Porque son pocos los llamados. Son pocos los escogidos, son pocos los predestinados. ¿Quiénes son los que responden al evangelio? Los predestinados, los llamados conforme al propósito de Dios. Pastor, ¿y entonces por qué predicamos? Porque no sabemos dónde están. Los que han sido pescadores ocasionales o habituales, ¿por qué tiran el anzuelo? A ver si hay pescado, a ver si pica o no pica, ¿no? Pero uno nunca sabe y dice, uy, aquí hay pescado, mírelos. Uy, no. Tire el anzuelo y espere a ver qué pasa. Por eso somos pescadores de hombres. Lanzamos el llamamiento del evangelio y no sabemos dónde están los escogidos. Pero que los hay. Los hay. De hecho, ¿por qué están ustedes aquí? ¿Por qué respondieron? ¿Por qué de alguna manera se inquietaron? ¿Por qué de alguna... Yo hablaba con alguien esta semana y decía, en mi iglesia sucedió cosas muy raras. Por ejemplo, esposos que han traído a sus esposas, esposos que empezaron a venir a la iglesia primero, ellos solitos, y de pronto llegaron con la familia, con la esposa. Pues se quedó la esposa y se quedaron los hijos y él se fue. Instrumento de Dios, aunque él no era. Pero los llamados se quedan, los llamados responden, los llamados aceptan, los llamados un día en el tiempo le dicen al Señor, sí, gracias por haberme escogido desde antes de la fundación del mundo. Por eso, mis queridos hermanos, no tengan miedo de bautizar a sus niños, sus bebés. Es más, los exhorto a que lo hagan. Este sermón tiene que terminar con la gran promesa de Dios de la salvación para nosotros y para nuestros hijos, para los que están cerca y para los que están lejos. Usted no sabe si su hijo es predestinado. Usted sabe unos principios, leímos Deuteronomio 6. Si usted sigue Deuteronomio 6, hay resultados. Si usted instruye al niño en su camino, cuando es instruible, aunque llegue a ser viejo, no se apartará de él. Hablando con la doctora Gigliola, y cada rato volvemos sobre el tema, ¿no? Pero me dice, papá, primero me contó la historia de su profesor de psiquiatría en la Javeriana, un ateo terrible, que delante de sus alumnos insultaba con las palabras más ruines y soeces a Jesucristo. Y Gigliola me decía, papá, si no hubiera tenido las bases que yo tuve, yo hubiera salido atea de la universidad. Porque el tipo era convincente. Y si el muchacho no está firme y no sabe lo que ha creído, tambalea y cambia. Las universidades hoy en día
Son escuelas para ateizar a las nuevas generaciones. Y los colegios lo mismo. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. El reloj me dice que es hora de terminar. Se trata de un llamado interno de Dios, no del llamado universal. Se trata de un llamado por medio del Espíritu Santo que logra una respuesta positiva en usted. Esta es la forma de llamamiento para todos los predestinados. Es una determinación soberana de Dios. Usted podrá decir, entonces, pastor, echémonos en la hamaca, crucemos la pierna y todo está hecho. Si usted llega a pensar así, significa que usted no es predestinado. Porque en el momento en que el Espíritu Santo lo convenza de que usted es un predestinado, usted cae de rodillas dando gracias a Dios. ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué yo? Me queda un hermano. Los otros dos ya murieron. El último que murió fue el menor de todos. Buena persona, buen tipo, servicial. Yo creo que mejor persona que yo. Y no estoy seguro si murió con Cristo o no. Y entonces yo pregunto, ¿por qué yo? El otro hermano que me queda en Venezuela todavía, no se ha salido de allá. Mejor persona que yo, pero no da muestras de que crea en Cristo. Y entonces le pregunto al Señor, ¿y por qué yo? La única respuesta es porque Dios, en su soberana voluntad, quiso escogerme. Me amó íntimamente desde antes de la fundación del mundo. Sus niños están en el pacto con usted. La teología del pacto es firme, fuerte, te anima en la vida cristiana, le da sentido a tu cristianismo. Miren a sus niños como regalo de Dios, herencia de Jehová son los hijos. Nacen en el pacto. Está bien, ellos tienen que abrazar el pacto más tarde, pero están en el pacto contigo. Y con tu ejemplo, con tu enseñanza y con tu oración, con la vinculación a la iglesia, con el escuchar el evangelio, Él un día dará el sí. Ahora, todo el plan de Dios depende de si Él dice sí o no. No, está hecho ¿dónde? En la eternidad. No es la voluntad del hombre. Ya voy a terminar. No es la voluntad del hombre la que obra. Es la voluntad libre y soberana de Dios lo que realmente obra aquí. Un pensamiento más y terminamos. La salvación del alma. Usted no puede sujetarla a la voluntad humana que es depravada y maldita. Dios nos habló aquí de la depravación total del hombre. ¿Usted quiere esa doctrina? Si usted quiere esa doctrina, entonces es imposible que la salvación suya dependa de usted. La salvación suya depende de un Dios santo, recto, justo, poderoso y bueno. Y por eso es segura, porque no está en tus manos. Que Dios nos ayude. Oremos. Padre Celestial,
Gracias por tu plan de salvación, en tu voluntad y en tu soberanía. Gracias por el Santo Espíritu que mora en nosotros y nos ayuda en todo lo que necesitamos para parecernos cada día más a tu Hijo. Y gracias porque un día, cuando lo veamos a Él cara a cara, seremos como Él es. Esa es nuestra gran esperanza. Y esta esperanza es la que nos purifica. Porque tú eres puro. Purifícanos más y más, santifícanos más y más, porque esa es tu dádiva, esa es tu buena voluntad para con nosotros. Alabamos tu nombre, bendecimos tu nombre, alabamos a Cristo, bendecimos a Cristo, al Espíritu Santo y a ti, oh Padre, por todo tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.